Muchos se preguntarán, porque seguramente el que está conectado en este momento se preguntará, ¿por qué es jueves de ovnis los dos lados de la cordillera? Esta idea, esta situación surgió porque estoy con mi amigo Pablo, que está conectado en este momento. Hola Pablo, Hola Luis, ¿cómo te ¿cómo va? está? ¿Todo bien? No, Bien, bien, tú. sí, acá Le- andamos. Quiero contar a la gente que nosotros con Pablo tenemos una amistad ya hace varios meses, casi un año. Y siempre nos conectamos a charlar por estas redes, de estos temas que nos gustan tanto como son los ovnis. Y tenemos charlas largas, a veces no tan largas, pero siempre interesantes. Y algo que nos pasa a los dos, creo que también a vos, Pablo, nos gusta escuchar casos. Sí, siempre es bueno compartir historias y aparte que muchas veces uno no tiene con quién conversar estos temas. Hay muchas personas que no, sí, escuchan quizás, pero no intentan profundizar en los casos, no, no les interesa investigar, ir más allá, hacerse preguntas. Entonces, siempre es bueno contar con alguien para poder conversar estos temas. Bueno, es así. Creo que amigos, como lo dijo Pablo, siempre es bueno tener con quién conversar. Este jueves de ovnis, los dos lados de la cordillera, por obvias razones, ustedes saben o están viendo en este momento, yo soy de Argentina y Pablo es de Chile. Entonces, estamos uno de cada lado de la cordillera y es un jueves y vamos a charlar de ovnis. Muy interesante lo que va a suceder ahora. Es un primer capítulo, espero que sean todos los jueves igual, sea una charla amena y podamos contar y compartir con la gente un montón de casos, lo que la gente busca, que son casos. Creo que la mayoría de los que estamos en el mundillo de los ovnis nos gusta leer, investigar y contar casos y que nos cuenten casos. Nosotros con Pablo tenemos unas charlas bastante interesantes todos los jueves y entonces se nos ocurrió, a los dos, de hacer nuestro jueves de ovnis, pero que la gente lo pueda compartir y lo pueda escuchar de alguna manera un poquito más organizada, profesional, porque nuestras charlas son a veces eh, no muy técnicas, pero sí muy interesantes, ¿no, Pablo? Así es, ahí nosotros, bueno, conversamos de ovnis, conversamos de otras cosas y eh, eh, yo no, no podría enterarme si no tuviera aquí a mi amigo Luis, que generalmente siempre me está contando casos que son bien interesantes y asombrosos, diría yo, en realidad. Sí, no, es interesante. Mira, a veces, como dijiste vos al principio, es difícil encontrar a alguien con quien conversar estos temas. Me cuesta en la Argentina, tenemos grupitos, yo tengo un café ufológico y nos cuenta juntar gente, nos cuenta juntar, hay muchas, pero digamos, hay pocos lugares donde juntarse. Entonces tuve que organizar un café con un amigo y bueno, nos juntábamos una vez por mes y todo eso porque es muy difícil encontrar un par donde contar casos y donde eh, despuntar un poco nuestra pasión por los ovnis. Pablo, vos sos un investigador, como yo le digo a la gente que se entere, sos un investigador recopilador. ¿Te gusta juntar libros? Vos me sacás con cada caso que no lo tengo, vos buscás. Sos un fanático buscador de casos. Claro, yo me considero prácticamente un ufólogo de escritorio, podríamos decir, un ufólogo documentalista, ya que incluso trabajo en una radio acá en Chile, en donde eh, también un día a la semana cuento historias que muchas personas no eh, tienen idea de que existen, porque generalmente siempre se habla de Roswell
o otros casos ocurrieron en Estados Unidos, pero en realidad en mis años de recopilación de archivos hay una cantidad de historias que lamentablemente no se dan a conocer, pero contienen unas características tan sorprendentes que uno queda pensando lo vasto que es el fenómeno ufológico. Es increíble la cantidad de historias que están dando vueltas por ahí y la gente no las cuenta, porque la mayoría de estos casos son opacados por, eh, como te decía, el caso Roswell. Acá en Chile tenemos el tema de la abducción del Cabo Valdés, que generalmente es lo que más se habla. También se conversa mucho sobre las Islas Friendship, Sí, sí. pero en realidad en Chile tenemos un montón de casos que vale la pena dar a conocer y espero que poder hacerlo a través de esta plataforma. Y es la idea, porque cuando nosotros empezamos a conversar, Pablo, y nos contamos casos, yo me asombro la cantidad de casos que tiene Chile y vos te asombrás la cantidad de casos que tiene Argentina. Por eso eh, siempre me gusta escuchar tus casos porque son apasionantes. Aparte lo contás con lujos de detalles, te gusta mucho la documentación, la documenta- eh, presentar fotos y todas esas cosas. Eh, yo te sigo en Instagram, creo que la gente... ¿Cuál es tu Instagram, Pablo? Así la gente te va siguiendo. Cazador de reptilianos, ese es tu Instagram. Claro, el cazador de reptilianos Yo te conocí de ahí. Infantes Valle, sí, Y bueno, y ahora estamos ahí todos estos. inaugurando por medio de este canal, que este va a salir por el canal Era OVNI, y también va a salir en duplex con tu canal. ¿Cuál es tu nombre de tu canal, Pablo? Correcto, mi canal es Canal Enigma, un canal entre comillas nuevo, en el que también la idea es poder compartir lo que hagamos acá cada jueves y espero que de verdad eh, despierte esa semilla de curiosidad en nuestros amigos que nos están observando a través de este medio. Sí, ojalá, Pablo. Y esa es la idea. No, seguro. Les aviso a la gente que no soy de mucha... Nosotros no somos ni periodistas, no somos ni ufólogos renombrados, no tenemos las experiencias en las redes como tienen muchos, no buscamos seguidores, por lo menos no es mi caso. Simplemente compartir y contar. Lo que a mí me gusta escuchar cuando pongo un podcast, cuando pongo YouTube, es escuchar casos. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Creo que hoy vamos a contar algunos casos. Seguramente la faceta de investigador que tenemos, yo tengo con otro grupo, hoy va a estar un poquito descansando porque hoy no voy a poner el ojo muy crítico en los casos, sino simplemente vamos a contar casos digamos, más recombrados, más interesantes de Argentina y de Chile. Lo vamos a hacer, tratar de hacerlo ameno, rápido, que sea interesante y que la gente pueda meterse en el caso y ojalá que lo podamos contar de la mejor manera. Claro, y además lo bueno de poder conversar es que tampoco nosotros buscamos ser tan técnicos en lo que vamos a contar. Más que nada lo que buscamos es compartir lo que nos gusta y además, como decía recién, por último, sembrar la duda en las personas y que no se queden con lo que, no se queden solamente con lo que nosotros vamos a contar, Sí. sino que sigan investigando, sigan eh, dándole una vuelta a lo que vamos a contar. No podemos asegurar que estos casos sean 100% verídicos, pero
siempre es bueno escuchar estas historias porque por último uno se olvida de los problemas cotidianos que tiene Sí, sí. en cada semana, cada día. Así que nada, yo creo que hora Bueno, de comenzar con alguna bueno, historia. ¿tenés ganas de contar vos? ¿Querés que cuente yo? ¿Arranco yo? ¿Arrancas vos? Para que la gente se empiece a motivar y escuchar. Me gustaría que comenzaras tú Bueno, porque yo soy un fanático de los casos argentinos, así que a bueno, hoy ver, traje un caso que es raro porque no solamente lo que tiene que ver con la ufología, sino también tiene que ver con algunos tintes políticos de la época que sucedió este caso. Por eso, para contar este caso, creo que primero, como me gusta a veces decir a la gente o cuando hablo con alguien, siempre tratar de ubicarnos en tiempo y espacio, porque a veces contar un caso sin saber dónde estábamos, dónde sucedió, en qué momento sucedió. Saber bien eso ayuda a veces a entender el momento y al testigo entender qué es lo que vivió, porque a veces depende de dónde lo sucedió y en qué momento, hace que sea mucho más interesante. Bueno, quizá mucha gente lo conozca, este caso acá en la Argentina, pero tiene dos partes. Bueno, esto sucedió en Mendoza. Mendoza es una provincia de aquí de Argentina, muy cerca de la cordillera. Seguramente Pablo allá en Chile los conocen y a los que no son ni de Argentina ni de Chile, yo siempre les digo a la gente que escucha cuando relato, busquen en su teléfono Mendoza, Potrerillos, toda esa zona para más o menos tener una idea de dónde sucedió este caso, localizarlo eh, geográficamente para que estemos un poquito más y lo puedan entender de dónde y cómo, y cómo sucedieron las cosas. Bueno, este caso sucedió en la década del 80 aquí en la Argentina. ya, Es un caso que tiene dos partes, porque tiene una parte que se investigó y después tiene una segunda investigación y un remate, una historia y un final bastante raro, pero interesante al mismo tiempo. Eh, no hace mucho, en el mes de abril, aquí en la Argentina, se conmemoró un aniversario más del conflicto armado que tuvo la Argentina con Inglaterra, la guerra de Malvinas. Y este claro, caso está bastante ligado con eso, porque sucedió eh, un año antes de la guerra de Malvinas. Y lo que hace más interesante este caso, porque muchas veces nosotros contamos casos que fueron abducidos, que fueron hasta lastimados, eh, llevados en contra de su voluntad, pero nunca, o sea, pocos casos eh, de los que contamos en la historia de la ufología, argentina, chilena o del mundo, no me consta otro caso, el testigo, por decir lo que vio, por decir lo que le dijeron estas entidades que lo llevaron, fue torturado, porque pongámonos en contexto de cuándo sucedió esto en la Argentina. Sucedió el 23 de febrero de 1981. En esa época, aquí en la Argentina, googleen si a uno les interesa saber más del tema, padecimos una de las dictaduras militares más violentas de toda nuestra historia. Y eso tiene que ver con todo esto. Y esto empezó un poco después el caso. El caso pasó en el 81, pero la primera parte pasa en el 82. Es raro, pero es así la cronología que te quiero contar. ya, Nosotros tuvimos una entiendo. guerra con Inglaterra, muy cruenta, que empezó el 2 de abril y terminó el 14 de junio. Eh, Muy violenta, nos golpeó muchísimo porque nosotros somos unos países, tanto Chile como Argentina, no tan beligerantes, no entramos en estos conflictos y no era nuevo para nosotros. Pero a su vez, acá en la Argentina hubo una dictadura y como toda dictadura, la gente vive vigilada.
Y había que tener mucho cuidado con lo que se decía, con lo que se podía contar del caso, porque a este testigo no le fue bien, fue torturado. Fue torturado en varias oportunidades y a su vez, y también lastimado, fue fracturado, le fracturaron un brazo, aunque parezca loco, pero es así. Por decir lo que ahora voy a contar lo que pasó, fue torturado. Este caso sucedió en el 81, pero fue investigado por un investigador cubano, Virgilio Sánchez Osejo. ¿Quién era Virgilio? Virgilio era un investigador cubano muy amigo que vivía en Miami, pero a su vez era nacionalizado norteamericano, muy amigo de Allen Hynek y el doctor Willie Smith. Eran grandes investigadores, eran la top de la ufología en ese tiempo, en la década del 80. Y aquí en Mendoza, el caso hay un fotógrafo famoso que conoció este caso y era muy amigo de Virgilio, y él le llama por teléfono un poquito antes, después de la guerra, 2 meses después de la guerra, o sea, más o menos agosto, septiembre del 82, ya la guerra había terminado, y le comenta a Virgilio, Virgilio, tengo que contarte un caso que sucedió en Mendoza, pero me gustaría que contártelo personalmente. Así que viajó a Miami y le cuenta este caso, porque el testigo había sido entrevistado por Farouk Alem, un investigador mendocino, y le había Ya, así hecho llegar a este fotógrafo el caso. Y como era muy amigo de Virgilio Sánchez Osejo, que era un investigador conocidísimo en esa época, le quería contar este caso porque le parecía, como nos pareció a todos, bastante delirante, pero al mismo tiempo te daba impotencia este caso. Entonces él viaja y este testigo le dice, bueno, él viaja y se lo cuenta. Bueno, acá hubo la FAESE, ahora lo voy a leer porque no me acuerdo exactamente, no me sale, es largo el tema. Acá teníamos, en el año 80, se hizo un Congreso Internacional de Ufología en Rosario, organizado por ya, la FAESE. La FAESE era, mirá el nombre que te estoy diciendo, Fundación Argentina de Estudios de las Civilizaciones Extraterrestres. Es una entidad que ya no existe, pero en ese ya, tiempo se dedicaba a hacer congresos y a traer figuras de renombre. Y este caso se lo contaron al mes de, de agosto, septiembre, a Virgilio. Y entonces da la casualidad que querían venir a Argentina, pero ahí viene el entorno político de todo esto. Los Estados Unidos quedó muy marcado, Argentina no, la gente de acá en la Argentina quedó muy dolida con Estados Unidos por el apoyo a Inglaterra. Entonces era muy difícil que vengan 3 investigadores norteamericanos a un congreso. Tenían miedo Virgilio, Allen Hynek de ser repudiados. Entonces la FAESE los invita igual. La FAESE les garantiza eh, que iban a estar custodiados y todo eso. Vinieron al congreso que se hizo en Rosario en ya, diciembre del 82. Y bueno, cuando llegan a Rosario, para que te des cuenta cómo era la dictadura, llegan al hotel, eh, el jefe de la inteligencia argentina, claro, estando 2 personajes internacionales muy conocidos de la ufología, querían saber qué hacían en Argentina más allá del Congreso. Y bueno, lo estaban siguiendo y le pusieron un custodio y querían saber todos los movimientos que hacían tanto Virgilio Sánchez Osejo y Allen Hynek y el doctor Will Smith. Le pusieron custodia. Aunque parezca mentira, es así. Bueno, pero y tenían miedo de salir. Bueno, vinieron y lo primero que hicieron de Rosario, no fueron a Rosario. Directamente fueron al Plumerillo, que es el aeropuerto internacional de Mendoza, y se fueron a Potrerillos, el lugar donde ya, estaba
donde Atilio le había dado, el fotógrafo este famoso, le había dado trabajo a este muchacho para que no se fuera y pueda contar el caso personalmente a Haile Heineck y a Virgilio. Y ahí viene la primera etapa del caso. El testigo que es Ricardo Jesús Velázquez. Ya. Jesús Velázquez era un deportista amateur, futbolista argentino, pero en el interior de Argentina a veces el fútbol no es como era a esa hora y no es muy remunerativo. Entonces jugaba al fútbol y aparte trabajaba de albañil. Entonces, entonces Ricardo, antes de cada partido, salía por los cerros de Potrerillos a correr y a entrenarse para el partido que tenía el fin de semana. Y el 23 Ya. de febrero de 1981, o sea, casi un año antes de la guerra, venía corriendo una noche a tipo 8 de la noche, venía lo más bien corriendo, y de repente se topa con dos individuos extraños. Él los describe como dos entidades que tenían como un kimono negro, pero eso no fue lo llamativo. Lo llamativo que lo sorprenden y cuando lo iba a llevar por delante prácticamente, uno de los seres, con un ademán de su mano, le lanza un rayo y le pega en el pecho, a lo Ya. que le produce quemaduras a Ricardo. Y estos seres se dieron media vuelta y se fueron. Pero él lo observaba y, y lo que le llamó la atención es que no caminaban, flotaban a 30 centímetros del suelo. Bueno, como que se fueron y él enojado, Claro. con dolor, los empezó a insultar. Y cuando empezó a insultarlos, estos individuos, estos seres, volvieron sobre sus pasos y le recriminaron por qué lo insultaba, que no debía insultarlos. Entonces era raro. Entonces le Mira, dijeron, ¿vos querés saber de dónde venimos? ¿Te gustaría saber a qué vinimos? Entonces Ricardo dice, yo entendía todo lo que me decían, pero no hablaban. Era todo telepático. Entonces se pusieron uno al lado del otro y fueron con él había en la barranca del cerro, que no era muy alto, había una luz. Y él siempre dice que lo llevaron uno al lado del otro, pero no pisaban. O sea, él también fue flotando hacia esa luz. Y esa luz, a la luz fueron. Y esa luz lo llevó a otra luz. Y la otra luz sí ya tenía forma de platillo, de nave, e ingresan a la nave. Y ahí donde mm, encuentra más seres, ya un poquito más de otro había parecía lo que era un jefe, bueno, estaban todos trabajando lo que él describe como tableros de un dibujante que hace planos, bueno, pero eran todo como ahora sería una computadora, no sé, un LED. Eso lo describe el testigo. Imagínate que esto fue en 1981, no existía el LED, la computadora. Era muy loco todo lo que él describía, que eran varias habitaciones seguidas y una pantalla donde mostraban cosas, a él le mostraban algunas cosas. Y de repente fue pasando a otra habitación, pero la particularidad o la rareza de todo esto, que él decía, yo pasaba a otra habitación pero no tenía puerta, atravesábamos la puerta. Era muy loco, como que fuera todo muy virtual, no sé cómo explicarlo, pero en esa época imagínate que Ricardo no tenía cómo explicarlo. Y él claro, sí. notaba que decía que era todo de un color muy amarillento, parecía plástico, muy muy naif, pero bueno, es lo que describe el testigo. Llegan a un lugar o a otra habitación de la nave, ya hay más seres, hay como 15, 10 seres, y le Ya. empiezan a mostrar, Oh, y la nave, como él dice, se empezó a mover, me tuve que agarrar, no se movía, pero yo miraba en la pantalla, decía él, los paisajes de Mendoza como que se estaba moviendo la nave. Y ya. él puede ver por esa pantalla
muchos paisajes que él reconocía, pueblos que él conocía de Mendoza, bueno, y se notaba que estaban viajando. Entonces seguían pasando habitaciones, como a niveles, y encontraba otros 10 seres, eran un montón. Lo que O él, sea, claro, lo que él dice, no sé si será algo relativo o no, no, él no le parecía que hubiera una mujer, eran todos hombres, o seres, ya. dice él, masculinos, Mm, pero no sé si eran masculinos. Bueno, en ese tiempo. eh, y entonces, en un momento dado, le muestran, dice, veo que aceleran y se va. Y nos vamos para la cordillera. Él dice, muy, muy, muy loco. Y me muestran la cordillera, todas esas cosas que le mostraban los... En realidad no le mostraban, él veía en la pantalla. Y después llega, después, en un cierto momento de todo este relato, bastante fantástico para él porque no entendía nada, me la, imagino, sí. la nave encara para la cordillera. Imagínate, ¿conocés la cordillera, Pablo? Sí, sí. Es inmensa. La he visto, tremenda, kilómetros de... Sí, no. Imagínate si vos vas con tu nave o auto, no sé, a la velocidad, no sé, qué sé yo, no, él no puede escribir la velocidad porque él dice que no vibraba nada en la nave. Veía en la pantalla que iba muy rápido. Y llega un momento donde él se asustó porque venía la cordillera encima. Pero no. Así como le pasó lo mismo con las puertas que él pasaba, sin saber que había una puerta, pasaban a otro nivel, la nave atravesó la cordillera. Y la cordillera, No sé. según él, eh, es hueca. Toda esa parte era hueca. Y él calcula por la velocidad más o menos que él hizo un cálculo más o menos de dónde estaba, cuánto tardaron en llegar. Calcula que habrán hecho 250 kilómetros por dentro de la cordillera. Ya. Oh, Es muy loco mira, todo lo que estoy contando, pero esto es verdad. Y bueno, sí, voy cuando pensando. llega la última, y bueno, llegan a un hangar, él dice, lo describe como un hangar, donde había otras naves más. Y ahí donde le muestran en las pantallas, lo hacen bajar, le muestran en una pantalla situaciones de guerras, situaciones de... Él dice, seguramente sabían que yo era cristiano y me empezaron a hablar de Jesús, me mostraban imágenes de un Jesús perfecto, decía él, predicando con todo su pueblo. Y de repente Jesús se iba, decía él, y tenía, él veía y decía, quedaban con 8 discípulos. Y ellos le dicen, todo esto mentalmente, él no veía que le hablara. Entendía, pero no movían los labios. Le dicen, bueno, Claro. así te vas a sentir vos cuando cuentes esta experiencia. O sea, vas a tener mucha gente de público, pero te van a quedar pocos. Dándole una metáfora de que no le iban a creer lo que estaba viendo. Bueno, después de toda esta situación, que vio todo eso, vio imágenes del futuro. Él no entendió mucho al principio. Entonces le preguntan dónde quería que lo dejen. Él le dice, bueno, por lo menos déjame donde me levantaron. Entonces Claro. lo dejan donde él estaba corriendo, haciendo su footing. Y bueno, era más o menos 6 kilómetros que él. Bueno, él bajó y él estuvo casi 10 a 15 días sin contarle a nadie, porque la verdad no le iban a creer, es verdad, no le iban a creer. Menos en esa época. No, Sí. seguro. Y después le aconsejan la gente su familia, sus allegados, que fuera, que fuera a verlo a Faruk Alem, que era un investigador perteneciente a la FAES, la que te nombré, Fundación Argentina, bueno, todo lo que te leí, lo hablaremos de vuelta para que la gente no diga que Extraterrestre. no me la sé. Fundación Argentina de Estudios de la Civilización Extraterrestre. Bueno, Faruk, que era un investigador eh, mendocino, era el representante de la FAES en Mendoza. Bueno, dice que estuvo como 3 4 días para calmarlo, hasta que lo entrevista. Y ahí viene la parte más loca también. Ahí viene la parte donde ya más política. Faruk lo entrevista y graba un cassette. Los graba un cassette. Para los que nos están viendo ahora, un cassette era un artilugio
que usábamos para grabar en la década del 80, los que somos más veteranos. Ahora se graba todo digital, bueno, en esa época era todo con cinta. Bueno, este investigador le graba su declaración, su entrevista y la graba. Y bueno, entonces empezó a mandar esos cassettes a diferentes investigadores para compartir el relato. Y claro, Acá en la Argentina por ahí lo conocés vos o capaz la gente que nos está viendo lo conoce. Acá hubo un investigador bastante conocido, aparte de Fabio Serpa, que es el padre de la ufología argentina, que una se llamó, eminencia eso. que se llamó Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk, para que el que está ahora escuchando esto, por ahí lo quiere googlear y que lo googlee. Pedro Romaniuk fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini. ¿Quién es Benjamín Solari Parravicini? El de las psicografías, el que predecía ¿cómo que le dicen? El Nostradamus de América. Quizá lo conoces, Pablo. Sí, Y la mayoría, bueno, muy, los que no los conocen, googleen Benjamín Solari Parravicini. Y uno de sus discípulos, seguramente lo debe decir en algunos libros que está, era Pedro Romaniuk. Bueno, Pedro Romaniuk, aparte de ser el discípulo de Solari Parravicini, era un ufólogo destacado, escribía libros, tenía una visión muy particular de la ufología, pero era un investigador que escribía libros, en ese momento era importante. Bueno, Pedro Romaniuk, quizá por error, quizá por negligencia, quizá por no sé qué, vuelvo a recalcar que la Argentina estaba en una dictadura militar, porque ahí viene sí, el contexto que te voy a contar ahora. Él tenía muchos amigos en la Fuerza Aérea y le entrega un cassette a la Fuerza Aérea Argentina, o sea, a la dictadura. Pero ¿por qué fue llamativo esto? Porque ahí viene, esto fue lo que pasó. Pero antes, esto fue en el mes de febrero. 7 meses después, o sea, a fines del 81, Ricardo tiene un nuevo encuentro. Volvía ya, otra vez a entrenar, pero este fue más cortito. Aparecen los dos mismos seres, casi en el mismo lugar, y le dicen, vamos a tener otro encuentro. Y se aparecieron. O sea, ese fue muy cortito, el segundo encuentro que tiene Ricardo. ya. Bueno, No, ¿algún comentario, Pablo? ¿O sigo? no, súper interesante estoy, pero Bueno, ahora viene sigue. el tercer encuentro donde donde hace que termine, tenga un remate esta situación de por qué haberle mandado ese cassette al servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea no fue bueno y fue perjudicial para Ricardo. Justamente el 23 de febrero del año 82, o sea, meses antes de la guerra, le sucede lo mismo, bajando de unos cerros, y es llevado otra vez a la nave. Y directamente otra vez lo llevaron al centro de la cordillera. Y esta Ya vez la fueron base más, que, sí, no, él otra vez. Este fue un poco más largo este contacto. Eh, y fue ahí donde recibe información que después, al haber grabado esa entrevista con Farouk y haber entregado el cassette a muchos investigadores y a su vez también a las Fuerzas Armadas, le fue perjudicial. ¿Por qué? Porque ahí viene el remate de esta historia. A él le muestran una imagen de una guerra. Y él decía, mostraba, dice, pero esos ya, son argentinos. Bueno, esto es una guerra que van a tener ustedes, los argentinos, tu país, contra Inglaterra. Y la van a perder. Y le dijeron también que era solamente política, no era muy militar la guerra, pero la iban a perder. Y bueno, entonces a él lo liberan, esta vez se lo llevaron más cerca de su casa y lo liberan. Bueno, estos son los tres encuentros que él tuvo y esos son los tres encuentros que él relata en ese cassette que llegó a las manos de la dictadura. Vos imaginate con la dictadura militar y que estaba a meses
de declarar una guerra a a Inglaterra, seguramente ya estaba planificada, estaba... Y llega a sus oídos seguramente. que esta gente, a sus oídos que este muchacho ya sabía o sospechaban que sabía, bueno, vinieron a buscarlo y lo torturaron, Pablo. Acá en la Ah, Argentina era muy lastimosamente real, pero había brigadas y venían a buscar gente a las casas, por solo pensar distinto. Imagínate si vos pensás, si te sospechan que sos un espía británico. claro, Fue lo peor me que le imagino. pasó a Ricardo y fue torturado a tal punto que le quebraron un brazo. Fue torturado también su familia, parte de su familia. Mm, Así que este es ya, un caso donde se mezcla lo político y los ovnis. Por eso me parece interesante, porque tenía que ver con lo que nos pasó hace poco, un aniversario más de nuestra guerra, que al pueblo argentino lo marcó. Y bueno, cuando escuché este caso, dije, bueno, es un caso que lo investigué, que lo leí, que le agregué algunas cosas. Tengo un video de entrevista de Ricardo, después lo voy a poner como el bonus track de este video. Y bueno, este fue el caso. Eso fue en el 82. En el 89 vuelve Virgilio Sánchez Osejo, a la Argentina y lo vuelve a entrevistar, pasados ya. 6 años, 7 años, y él contaba exactamente lo mismo. Y ahí donde hacen un congreso en Capilla del Monte y presentan un video, y ahí lo presenta al caso en un congreso ufológico en Capilla del Monte. Así que bueno, esa es la historia que tenía para contarte. Espero que te haya gustado, espero que le haya gustado a la gente. Pueden googlearlo, nosotros lo contamos con mis palabras porque te puedo leer un libro, te puedo leer todo, pero no sería lo mismo. Este, Claro, no es la idea. así que bueno, creo que no me olvidé ningún detalle y si no, bueno, es lo que, como me pareció a mí que tenía que contarlo. ¿Algún comentario, Pablo? Es un caso bastante raro, ¿no? A mí me Es bien- pegó, lo busqué por durante un tiempo porque no tenía detalles y lo busqué y lo encontré. no, y es bien interesante porque mezcla el tema de la religión, el tema de Jesucristo, también el tema de lo que ahora se habla, que estos seres tienen base en diferentes lugares de nuestro planeta. Seguro. eh, y ahí tú me comentas que recorrió cerca de 250 kilómetros por el interior de la Es cordillera. lo que él cree, lo que él dice en su Claro, relato, ¿viste? y inmediatamente, eh, claro, y me hizo acordar lo que pasa en el volcán de México, el Popocatépetl, Seguro. donde siempre se ven ingresar objetos a los volcanes. Quizás ellos tienen base en lo que para nosotros son simples cordilleras. Ellos quizás hasta tienen ciudadelas en esos sitios. Y posiblemente, Pablo. Eh, sí, bien interesante el caso. Bueno, Y lamentablemente, no, dime. no, lamentablemente es eso el relato. Yo tengo después el video donde cuenta exactamente lo mismo. Pero bueno, la dictadura hizo su parte en este caso. No sería, o sea, sería un caso ovni, digamos, vamos a ponerle normal, pero lo que hace llamativo este caso es que eh, la parte política, porque pobre Ricardo fue torturado por decir lo que vio, por decir lo que le mostraron. No mintió y se bancó la tortura, se bancó muy... Así que imagínate, digo yo, pobre testigo, ¿no? Porque Claro, por sostener lo que vio y nunca decir otra cosa que no fuera verdad, pagó con su cuerpo, fue torturado a mansalva, porque para que le quiebren un brazo debe haber sido bastante menor,
sí. muy violenta la represión en esos tiempos. No, y también si lo pensamos, muchas personas que tienen encuentros con ovnis o con estos seres, a veces ellos le cuentan, podríamos decir, algunas profecías, Ujú. ellos las comentan, estas no se cumplen y ellos prácticamente quedan como gente que tiene algún problema psicológico, reciben Lamentablemente, apoyo. sí. Eh, y en este caso, el protagonista de tu historia, lamentablemente, no recibió burla, sino que sufrió una agresión. Así que un caso bien, podríamos decir, terrible. ¿Eh? Y no, sí, sí, es después, cuando vean el bonus track que tenemos o que tengo, van a, van a saber de su propia boca cómo les sucedieron las cosas. Es muy interesante. Es un documento que, bueno, busqué y encontré. Espero que sume a y que la gente, si tiene si tiene algún caso, la gente que está viendo esto y quiere compartir su caso, porque nosotros tenemos casos para contar, pero sería bueno que alguien también se anime eh, a, Claro, sí, a un jueves de ovnis con nosotros. Esto es un puntapié, como dijiste vos, eso es un puntapié para que alguien también, que abrir la cabeza de muchos y que despierten conciencias de este fenómeno que a veces no es bien calificado. Como dijiste vos, a veces la gente no cree que estamos todos locos. No, no, el testigo claro. existe y a veces tenemos que cuidarlos. Así es. Y este que sea un espacio para que las personas que, como nos pasaba a nosotros, no Claro, tienen no, que hacer estos temas, para eso estamos nosotros, ¿no? seguro, no, Pablo. Yo creo que te pasa a vos, yo cuando hablo contigo por privado, digamos que no nos ven, sos un apasionado también para contar. Por eso yo digo, yo lo conté lo mejor que pude, me documenté lo mejor que pude, leí un montón. Pero, qué sé yo, viste, uno siempre está ahí, ese temor de haberlo hecho más o menos. Y bueno, pero acá estamos para eso, una charla entre dos amigos que se cuentan casos. Esa es la idea. Claro, sí. La idea es que sea algo relajado y, como te Seguro, digo, si ¿no? alguien Seguro, seguro. quiere compartir su historia, no tiene que ser un investigador profesional o no, para nada. No, 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 no. Nosotros no lo somos, Las Pablo, ganas, estamos acá, claro. Lo animándonos a importante es contar saber. lo que la gente a veces nos anima. Así es. Me supongo que Exactamente. tendrás un caso que me pueda sorprender. Yo conozco muchos casos en Chile. Sé que vos tenés un montón también. Y de Y hecho, el caso que me mencionabas con el tema de Jesucristo, sí, en cierto modo igual en el caso que te voy a contar, le voy a comentar a nuestros amigos acá, también tiene tintes religiosos. ujú, Y ahí es donde uno se da cuenta que muchos casos ovni eh, se relacionan también con temas religiosos, temas paranormales, como da la sensación que todo fuera lo mismo. sí, Eh, Pablo, mucha gente quizá antes sí, cuando empezó la ufología lo dejaban de lado al misticismo y a la ufología y a lo paranormal. Creo que en el 2026 están todo un poco más ligados. Ojo, hay ufólogos que todavía no aceptan algunas cosas, pero todo tiene que ver con todo, Pablo. Me parece que es así un poco y aparte nos está demostrando la realidad, nos demuestra otra cosa. claro. Y de hecho la historia que te quiero contar eh, reúne varias características de diferentes fenómenos. Está el fenómeno ufológico, el religioso Ujú. y también el tema paranormal. Para mí uno de los casos que están dentro de los 10 mejores eh, eventos que han ocurrido acá en Chile relacionados al tema OVNI. Uf, Pues bien, esta historia ocurre en el año 77, mira, cerca cerca, de el año en que ocurrió el caso que me acabas de contar. sí.
Es el año 77 y nos encontramos en la localidad de eh, Ríos de los Ciervos, un Ujú, pequeño pueblito ubicado en la ciudad de Punta Arenas, una ciudad que se ubica en el sur de Chile, en la región de Magallanes. ujú, Es importante señalar que Magallanes es considerado un punto caliente en cuanto al tema ovni acá en Chile, ya que prácticamente a diario se ven fenómenos extraños en los cielos de Punta Arenas y de la región de Magallanes. ujú. Eh, es un lugar, pero para aquellos que nos gustan los ovnis, deberíamos irnos a vivir allá, definitivamente. ¿Y vos, Pablo, Pues bien, estás sí, lejos de Magallanes? yo estoy lejos. Debe ser, yo creo, unas 20 horas en bus, Uf. así de... Bueno, bueno, Y continúa, Pablo. pues Interesante el caso. em, el protagonista de esta historia es Juan Maldonado, quien cuando vivió estos hechos tenía 49 años de edad. Importante señalar que él era una persona con muy poca educación, había llegado solamente hasta el primer año de la primaria. Si bien sabía leer y escribir, no de forma perfecta, pero sabía hacerlo, él, según lo que cuentan los jefes de este señor, él tenía un coeficiente intelectual bastante bajo, le costaba como entender las instrucciones. Y bueno, ustedes se preguntarán a qué se dedicaba este hombre en aquellos años. Pues bien, Juan Maldonado, él trabajaba en una especie de finca, en una hacienda, en donde realizaba diferentes labores, ya sea de jardinería, eh, también hacía labores de guardia en las noches y prácticamente tenía que arreglar todo lo que necesitara eh, ser arreglado en este lugar. Pues bien, la, este caso ocurre en junio del año 77, según lo que pude investigar de esta historia. Una noche de junio, él, luego de terminar su jornada laboral, se despide de su compañero de trabajo y amigo, Luis Gipalú, y le dice que se va a ir a acostar porque ya es tarde, además que ya cumplió con sus labores, y eh, ya se despide y se dirige a su habitación que se encontraba dentro de esta hacienda, ya que los patrones de los dueños de este lugar, la familia solo de Saldívar, le había habilitado una casa para que él pernoctara durante las noches que no trabajaba. Además que él no tenía familia, así que él se quedaba ahí. Pues bien, específicamente el 16 de junio del año 77, Juan está en su cuarto, enciende la radio para escuchar alguna canción y así poder relajarse antes de dormir, cuando a eso de las 23, no, a eso de las 22:45 se corta la luz. Sin previo aviso, se corta la luz en todo el lugar. Juan, un poco molesto por esta situación, no le queda otra opción más que levantarse y salir de su casa en dirección al patio, ya que a unos 20 metros de esta casita donde él se quedaba estaban los fusibles de este lugar. Así que Juan se levanta y se dirige para ver qué es lo que provocó la falla en la luz de la hacienda. En ese momento, él cuando ya está acercándose a este lugar, de pronto su espalda nota algo bien brillante, lo que inmediatamente le llama la atención, porque
se había cortado la luz, era casi eh, las 11 de la noche. Imaginémonos la oscuridad que había en ese sitio. Pues bien, él gira para ver de qué se trata esa luz que está iluminando el lugar. Y en ese momento, él, asombrado, observa cómo una gran luz comienza a descender cerca de donde está él. Juan Maldonado obviamente está aterrado viendo esa luz, preguntándose qué cosa es eso. Y extrañamente, en un momento él comienza a sentir mucha paz, como que empieza a sentir mucha calma. Y en su interior siente como algo, una fuerza, le dice que camine hacia esa luz, que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Entonces Juan Maldonado comienza a caminar hacia ese, ese gran resplandor que está ahí en medio del campo. Y en ese momento, según lo que comenta el testigo, que incluso posteriormente sería llevado se le realizaría una regresión hipnótica, donde Ujú, contaría todos estos detalles. Pues bien, él ingresa a este objeto y en ese momento se encuentra con dos entidades de prácticamente casi 3 metros de altura y son seres brillantes. Él no logra ver facciones, lo único que ve es unas siluetas brillantes que de forma telepática le dicen que no tenga miedo, que ellos no buscan causarle mal a ningún ser humano y que en realidad lo que ellos están haciendo en este momento y desde hace mucho tiempo, prácticamente miles de años, estaban intentando mejorar a la especie humana en el sentido espiritual, ya que para ellos la humanidad estaba prácticamente podrida, según lo que le dicen estos seres a Juan Maldonado. Este evento dura prácticamente unos 15 minutos. Estos seres le piden que descienda de el ovni y le dicen que van a volver a reunirse y que esté tranquilo, que ellos realmente no le desean hacer mal. Entonces esta luz se eleva y desaparece en los cielos. Posteriormente, Juan Maldonado, un poco confundido después de esta experiencia, camina en dirección hacia su amigo y compañero de trabajo Luis Gipalú, del que se había despedido anteriormente, ujú. eh, y le dice a este compañero de trabajo, ¿viste las luces? A lo que el amigo responde que sí, y posteriormente este amigo diría que, claro, él había notado estas luces a la distancia, pero no le prestó mayor atención porque pensó que quizás era el dueño del fondo que venía llegando en su camioneta al lugar. Sí, Pues bien, Maldonado le dice, esa luz era los ovnis, me sí. llevaron los ovnis. ¿Qué? Le dice Luis. Obviamente, ¿de qué me está hablando No, este seguro. loco? Y Juan Maldonado lo único que dice, me llevaron los ovnis y fue una experiencia muy hermosa. Ya, eh, Luis al ver que Juan prácticamente ya no tiene miedo, Ujú. le recomienda que se vaya a acostar y que al otro día conversen lo que le había pasado. Y aquí es donde ya el caso comienza a tomar más fuerza. Sí. Lo que sucede es que al día siguiente llega a la hacienda el dueño de este lugar y él nota varias cosas bien extrañas en este sitio. Por ejemplo, se da cuenta que todos los relojes de este lugar están detenidos a las 11 de la noche, a la hora en que Juan Maldonado habría tenido el encuentro con estos seres. Otra cosa curiosa es que nota que los 4 vehículos que habían en este sitio, todos tienen la batería descargada.
Además, notan que hay un círculo de gran tamaño que da la sensación que correspondía al objeto que había aterrizado en ese lugar. Y curiosamente, en ese lugar nunca más volvió a crecer el pasto. Ah, Y bueno, también se hicieron análisis años después de ese círculo, se tomaron muestras y encontraron grandes cantidades de alquitrán en el sitio. mirá vos. Quizás lo dejó este ovni o quizás alguien derramó eso, quién sabe. ¿Quién sabe? Y aparte de todas estas situaciones que encuentran en este sitio, eh, cuando este caso comienza a hacerse conocido y empieza a investigarlo un ufólogo de la zona, don Eugenio Bahamondes, él descubre que no solamente habían marcas físicas en el sitio donde había ocurrido este fenómeno, sino que Juan Maldonado, él ya no era la misma persona después del encuentro. Y aquí es donde viene ya el tema paranormal, podríamos decir. Es, este ufólogo descubre que, en primer lugar, eh, Juan Maldonado ahora posee un coeficiente intelectual más alto. Si bien no le hicieron pruebas para medir esto, pero era muy notorio el cambio. Él ya entendía las instrucciones a la primera. Eh, Él se comunicaba de una forma más extrovertida. Antes él era muy tímido y utilizaba palabras que eh, generalmente él jamás había utilizado. Y además descubren que él tenía la capacidad de, por ejemplo, saber qué es lo que estaban dando en la televisión, eh, a pesar que esta estuviera apagada. Wow, No sé, él están dando tal novela, encendían la televisión, estaban dando esa novela. Están dando tal partido de fútbol, decía, encendían la televisión y estaban dando ese partido de fútbol. Además, interesante. él tenía la capacidad de, por ejemplo, si se concentraba en alguien del fondo, podía saber qué es lo que estaba conversando, aunque estuviera a muchos metros de distancia de él. Esto quedó comprobado cuando se acerca su jefe y él le dice, ¿y cuándo va a viajar su hijo al extranjero? Resulta que el jefe había estado conversando con uno de sus trabajadores que uno de sus hijos iba a viajar. Mirá, Eh, y Juan Maldonado sabía todo lo que habían conversado, siendo que él jamás estuvo cerca de ellos. Además, también el ufólogo que investigó este caso hizo ciertas pruebas, por ejemplo, en una habitación alguien dibujaba, no sé, un limón y Juan Maldonado, estando en otra habitación, sabía lo que había dibujado la persona. mirá. Eh, Él desarrolló este tipo de habilidades demasiado sorprendentes, Como y que, todo esto se suma. digamos, como que dejó huellas, pero no físicas, simplemente de comportamiento también. Lo mejoró como persona, o sea, Claro, eh, o sea, es raro, no había escuchado nunca un caso así, pero bueno, por eso es uno de los mejores casos de Chile. La verdad que me sorprende claro. que el No, cambio no solamente sea en huellas, porque eso es sería lo más normal de cualquier caso de ovnis, ¿no? claro. Y esto no es nada comparado con lo que pasaría después, porque si recuerdas, Sí, estos seres les dijeron que iban a volver. sí, Y estos seres cumplen con lo que le habían dicho. Pasan unos 3 meses y eh, cuando Juan Maldonado había sido hipnotizado, él había contado que en tal fecha iban a volver. Entonces el ufólogo que estudiaba este caso, aquel día en que iba a ocurrir este encuentro,
él fue con todo su grupo de trabajo para poder acompañar a Juan Maldonado y ser testigos de el encuentro con estos seres. Ujú. Dan las 12 de la noche y lamentablemente comienza a nevar de una forma terrible en este lugar, cae demasiada nieve que obliga al equipo de investigadores a guarecerse en una casa que también estaba en este sitio. Y de pronto, mientras ellos están conversando, ven pasar a Juan Maldonado como en una especie de trance, en pura camisa, caminando a través de la nieve. Eh, los ufólogos están sorprendidos al ver que el hombre va prácticamente como si fuera un día de verano caminando. Y allá, Y Pablo, debido a las malas, ¿sí? no, que allá digo, en esa parte de Chile debe hacer mucho frío. Sí, la verdad es que prácticamente llueve todo el año y además las temperaturas en invierno bajan demasiado. Y Eh, sí, y a veces Juan está andaba casi, muy desabrigado, digamos. claro, a veces está casi menos 5 grados, Wow. una cuestión bien fría. Pues bien, debido a a las malas condiciones del clima, el grupo de ufólogos envía a el que uno de sus compañeros, el que tenía mejor estado físico, para que siguiera Juan Maldonado, para que por último existiera un testigo de lo que él A iba a vivir protagonizar. con estos seres. Claro. Entonces, este ufólogo empieza a seguirlo, pero Juan Maldonado cada vez camina más rápido. Llega un punto en que el investigador solamente se guía mirando las huellas que van quedando en la nieve, hasta que llega un punto en donde hay una cerca y ya no hay más huellas de Juan Maldonado. Daba la sensación que algo lo había elevado. Pasan 45 minutos y Juan Maldonado vuelve a aparecer en su casa, llega a su habitación, se acuesta, los investigadores corren a preguntarle qué es lo que pasó y él dice, vinieron los ovnis. Y en ese momento le empieza a salir mucha sangre de un brazo. Eh, Todos asustados comienzan a limpiarle la herida, buscando, eh, no sé, algún corte, algo, y él no tiene nada. Era Ah, como si la sangre brotara de los poros de Juan Maldonado. como un estigma, Ah, digamos. claro, como una especie de estigma, estas heridas que suelen aparecer en personas religiosas generalmente, que tienen que ver con las heridas que sufrió Jesús en su crucifixión. En este caso yo no considero que haya sido un estigma, pero eh, por más que por donde salía la sangre. Ujú. Y otra curiosidad es que Juan Maldonado tenía la ropa seca, no habían rastros de que hubiera estado bajo la tormenta. Y acá es donde ya podemos pasar como al lado religioso de este caso. Una vez que ocurre esta situación, Juan Maldonado nuevamente es sometido a una hipnosis y ahí revela lo que conversó con estos seres en este segundo encuentro. Y acá estos seres le comentan que ellos vienen de un planeta que estaría detrás del Sol, Ujú. llamado Génemis, y que en algún momento este planeta comenzó a sufrir una especie de cambio climático, obligando a que muchos de sus habitantes se dispersaran en diferentes sitios del universo. Ujú. Y un grupo habría venido a la Tierra y se habría establecido en Egipto. Ajá. Y supuestamente estos seres le comentan a Juan Maldonado que ellos con su tecnología habrían ayudado a construir las pirámides, Wow. eh, más que nada como un símbolo de paz, porque en su planeta la pirámide representaba eso, la paz. Mira Eh, vos. También estos seres, que aquí viene lo religioso, le comentan que
Moisés y Jesús eh, habían pertenecido habrían sido parte de ellos. Eh, Algo que no podemos comprobar, No, sí, pero pero es le señalan estos seres. es muy fuerte eso E porque, incluso, no claro, digo que loco, ¿no? Porque es un caso donde se ramifica por todos lados, o sea, no solamente la ufología, estuvimos hablando de no, algún posible estigma, ahora de Egipto, mezcla, no sé si mezcla, pero digo, todo tiene que ver con todo. Como vos dijiste, no lo podemos comprobar, pero es lo que dice el testigo y a veces eh, tenemos que dudar de muchas cosas, pero por ahí no tenemos certeza de claro, que sí ni de que no. ese es el tema, que en estos casos uno no tiene certeza, no tiene prueba, No, seguro, solamente es el relato. seguro. Incluso estos seres le señalan que ellos habrían ayudado a separar las aguas del Mar Rojo Wow. para que los israelitas huyeran de los egipcios. Eh, Como ves, es un caso bastante No, sí, es muy. sorprendente. Vos lo dijiste cuando empezaste a relatar, dijiste que tiene que ver algo más con más religioso, más místico, y es verdad. Pero bueno, hay muchos casos que relacionan la ufología con con el misticismo. No, pero lo de que fue en la nieve, y eso es real, porque vos por ahí vos poder dudar o poner en tela de juicio el relato de Juan, pero no sabés lo que pasó con los testigos, los investigadores, eso fue real, hay testigos, entonces ahí donde vos podés no refutar lo que está pasando, hay testigos. ¿No? Y también importante señalar que Juan Maldonado, cuando es sometido a hipnosis, Sí, incluso es hola. porque él no quiere contar su historia, no quiere que se sepa porque dice que lo van a tomar por loco, que la gente se va a burlar, y lamentablemente eso ocurrió. Si bien él no fue torturado como el protagonista de tu historia, eh, pero él también lo pasó mal. En algún momento él señala que tal persona va a morir y ésta fallece. Esto provoca el miedo a sus compañeros de trabajo que piden que lo Ujú. despidan. Nadie le quería dar trabajo después en ningún lado. La gente se burlaba. Llegó un punto que tuvo que irse a vivir a otra ciudad porque también sufría el acoso de muchos curiosos que querían que contara una y otra vez su experiencia. Sí, no, es así. Y como te digo, lamentablemente después tuvo que irse a vivir a otra ciudad, a Yumbel, en donde ya ahí pasaría sus últimos días, falleciendo a la edad de 68 años. Un hombre joven. So, Y como son las cosas, él falleció en un accidente de tránsito. mira, No tuvo quizás, no fue capaz de de prevenir su propia muerte. quizás profetizar su propia muerte. Qué buen caso, Pablo. La verdad, te digo que parecía que terminaba y aparecían cosas nuevas y parecía que se acababa y venían cosas nuevas. Por algo es uno de los Sí, mejores casos de Chile, ¿no? Y por eso, por algo y elegiste no, como primer caso para contar mira, este jueves de y ovnis, primer capítulo. tengo como último dato curioso de este caso, es que Ujú, este evento ocurre el 16 de junio del 77 ujú. y 2 meses antes, el mismo año, había ocurrido en el otro extremo de Chile, en, en Putre, la Ujú. abducción del Cabo Valdés. Sí, 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 sí. Mirá vos. Curiosamente había ocurrido 2 meses antes de lo que le pasaría a Juan Maldonado. Bueno, pero lo Tenemos de dos El Cabo casos. Valdés queda para otro jueves. Sí, Muy interesante, Pablo. La verdad, me asombra cómo lo contás, con lujo de detalle. Yo ya lo dije a la gente, ahora a la gente lo comprobó. Sos muy buen contador de historias y muy buen contador de casos.
Eh, Igual se van a dar unos detalles, pero no, está bien, Pablo. La idea es una charla entre vos, entre los amigos que se cuentan casos que les fascinan escuchar casos. Y estaría bueno que alguien se sume, o por lo menos que la gente comente qué le parecieron nuestras historias y si tiene alguna historia que pueda recomendar. Después vamos a poner todas nuestras redes y todo eso para que se comuniquen, que nos dejen mensajes, que nos dejen apoyos, críticas, porque también está para eso, para que nos sí, critiquen, para que lo hagamos mejor. Y bueno, esa sería la idea. Bueno, o que nos Pablo, recomienden algún tema, sí, que no, eso, decían que eso, hay. eso de ya, porque ¿cuántos casos tenés vos? Hay muchos, pero por ahí hay alguno más interesante que los nuestros, y eso sería bueno que la gente aporte. O por ahí algún testigo, no sería malo También, tampoco, sería ideal. Bueno, Pablo, creo que estuvo muy bueno nuestro primer las capítulo. puertas están abiertas acá. Bienvenido sea. No, sí, estuvo muy bueno, creo que se estaba cortando la imagen, pero bueno, ¿me escuchás, Pablo? Sí. Pablito, Sí, eh, perfecto. bueno, ahí está. Bueno, yo te agradezco y bueno, si tenés que decirle algo a la gente, despedite para- hasta el próximo jueves. Prepárate otro caso bueno para que la gente pueda disfrutarlo. Sí, más que nada que se animen también a contar su historia. Eh, Nosotros somos unos apasionados del tema OVNI Ujú. y estamos pero ansiosos de conocer No, casos que claro. Nosotros eh, siempre estamos acostumbrados a estar del otro lado, escuchar historias. Ahora las contamos nosotros y debe haber gente que tiene también sus historias. Estaría bueno que la comparta. Bueno, fue un excelente capítulo de este primer jueves de ovnis, los dos lados de la cordillera, así lo denominamos Pablo y yo. Espero que le hayas gustado, espero que nos manden un me gusta, comentarios, eh, y no me queda más que agradecerte, Pablo, por este tiempo y por las historias, y nos vemos el próximo jueves. el próximo jueves, como dicen por ahí, en el mismo canal, Sí, la misma hora, perfecto. mismo canal. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue el primer capítulo de Jueves de OVNIs, los dos lados de la cordillera. Va a haber un bonus track, quizá lo pone, así que bueno, no se pierdan. Va a haber un videíto que voy a poner, que vamos a poner de los dos casos, para a matizar un poco más nuestro relato, hacer un poco más profesional. Bueno, Pablo, buenas noches para todos. Y esto fue, como ya dije, un jueves de ovnis más. Así que bueno, espero que no sea el último, sea el primero de muchos. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Hasta la próxima.